Hola chicos, bueno, encantada de estar aquí. Lo primero, gracias por la presentación. La verdad es que se han leído muy bien mi descripción de LinkedIn, que lo tengo ahí, así que muchas gracias. Yo soy Paula, soy Strategic Planner en una agencia de publicidad y hoy vengo a descubriros un poco, voy a abriros una ventana a ese lado de la publicidad que normalmente no conocemos, porque dentro de la creación de una campaña de publicidad participan muchas profesiones y muchos oficios que son súper necesarios para luego la creación de campañas de publicidad, entre ellos la planificación estratégica. Pero para poder explicaros esto, voy a empezar por el principio. ¿Por qué estudié publicidad? Pues bueno, yo hace no tanto estaba donde estáis vosotros, yo era una estudiante más intentando elegir mi camino en la vida y tuve la suerte de tener una profe que era muy guay, que se llama Ketty, que nos ponía un montón de películas de cine, sobre todo películas de Hitchcock, y nos explicaba cómo el lenguaje audiovisual servía para explicar poco, para comunicarse de una forma diferente al lenguaje tradicional, como de repente un plano picado significa que está en peligro, o el personaje, un plano subjetivo hace que te metas en la piel del protagonista. Entonces yo de repente me di cuenta que existían lenguajes más allá de la propia habla con los que las personas nos podíamos expresar, y realmente me podría haber dedicado a cualquier expresión artística porque al final sirven para eso, pero mientras para mí otras expresiones artísticas pues sí servían para expresar emociones, sentimientos, historias, para mí la publicidad tenía algo de reto, algo de tengo que transmitir un mensaje convincente, directo a una audiencia en concreto, porque quiero que hagan algo. Necesito que lo que yo hago con este lenguaje audiovisual mueva y haya una reacción por parte de la persona que va a recibir este mensaje. Y bueno, pues es que a mí esto me pareció un reto, me moló muchísimo y dije, pues sí, pues acepto el reto. Y pues aceptando el reto, al final acabé en Señora Rasmore, que es una agencia de publicidad aquí de Madrid, en la que, bueno, aquí estamos casi todos, pero somos muchos más, y aquí pues coinciden un montón de perfiles diferentes, desde social media managers, planners como yo, creativos, cuentas, hay de todo. Y de hecho, si os gusta la publicidad, no hay solo un camino para entrar en este sector. De hecho, si sois más analíticos, porque yo, aunque estoy en el mundo de la creatividad, soy bastante analítica, o si sois súper creativos, da igual, cualquier perfil es válido en publicidad. Y lo que pasa es que cuando, por ejemplo, a alguien que pasa por Callao le preguntas, oye, ¿y estas personas que trabajan en una agencia de publicidad, a qué crees que se dedican? Pues son publicitarios. Pues ya está, nos meten a todos en el mismo saco cuando realmente hay muchísimos perfiles diferentes. Y es que, bueno, yo soy una persona de símiles y metáforas, me sirven para explicar un montón de cosas en la vida. Y para mí la publicidad, el sector de la publicidad es un poco como el teatro. Hay una audiencia que está viendo una pieza final y con eso se queda, pero realmente en el backstage hay un montón de gente moviéndose, haciendo cosas y teniendo funciones que son súper necesarias para que luego la audiencia pueda ver la pieza final. Y en este caso, aquí estoy yo soy una de las personas que está en el backstage de la publicidad. Y bueno, ¿cuál sería mi rol? ¿Qué hace un Strategic Planner en una agencia de publicidad? Bueno, como podéis ver por el nombre, strategic, estrategia, planner, planificar, bueno, puede ir por ahí, pero yo os lo voy a decir directo y sencillo. Yo estudio, conozco a las personas que al final son los consumidores, los que van a comprar, para que la publicidad pueda decir lo que tiene que decir y les impacte y llegue a quien tiene que llegar. ¿Esto qué implica? Esto implica que yo cruzo un montón de disciplinas distintas, pueden ser las lógicas, como pueden ser psicología, sociología, marketing, pero realmente un consumidor está en cualquier sector y si tengo que aprender esgrima, como con Lucía, pues aprendo esgrima. Entonces cruzo un montón de disciplinas para llegar a conocer a las personas, cómo consumen, sus motivaciones, sus miedos, lo que quieren, lo que no quieren. ¿Y qué hago con ese conocimiento? Pues con todo ese conocimiento
yo, teniendo en cuenta lo que quiere el anunciante y con todo lo que sé del consumidor, lo que hago es que lo cruzo y fijo unos objetivos que tiene que cumplir ese anuncio o esa campaña de publicidad que tenemos que hacer y una estrategia de cómo vamos a conseguir esos objetivos. Al final, esto es un trabajo en equipo y os voy a poner otro símil, que es, imaginaos que esto es un juego de construcción y yo tengo un montón de piezas que es toda la información que yo manejo. Pues para un trabajo en concreto yo voy a seleccionar unas piezas en concreto y se las voy a dar a los creativos para que ellos monten pues, un camión, un corazón o como ellos quieran expresar este mensaje directo al público objetivo que yo les he marcado. Y bueno, al final esta profesión y más que una profesión para mí es una habilidad que debería tener todo el mundo. Es un trabajo para mí con futuro y es un trabajo del futuro por 4 razones. La primera es que la sociedad está en constante evolución, las normas y los valores que antes eran aceptados ahora ya no lo son, surgen movimientos sociales, todo cambia y realmente tenemos que ser relevantes para el consumidor conociéndolo bien y sabiendo cómo está evolucionando la sociedad. La segunda sería que vivimos encima que la sociedad evoluciona, vivimos en un contexto de cambio súper acelerado. De hecho, antes entre innovación e innovación tecnológica podían pasar 200 años y ahora pasan 6 meses. Esto hace que surjan nuevas necesidades, nuevos deseos, pero también nuevos problemas. Y uno de esos problemas sería mi tercera razón, que es que nuestra capacidad de atención está disminuyendo cada vez más. De hecho, nuestra atención se ha reducido un 70% en los últimos 20 años y es más difícil captar la atención de la gente. Por eso es tan necesario conocer cómo hacerlo. Y la cuarta, que ya me he adelantado un poco antes, pero para mí yo quiero que os quedéis con esto de estos minutos que he estado con vosotros, es que todo el mundo debería pensar estratégicamente, porque eso os va a llevar lejos. Yo de verdad desde aquí os digo que os forméis, estudiéis lo que queráis, cojáis toda la información que podáis y con eso estableced unos objetivos, cread una estrategia, seguidla y da por ello, porque eso os va a servir para llegar a todo lo que queráis llegar. Muchas gracias. Grande, Paula, muchas gracias. La tenéis en el stand número 4.